Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurudí Noticias hoy 27 de junio de 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Bienvenidos. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Restituirán 66.000 hectáreas de tierra a indígenas y afros. Cabildos indígenas de Ibagué luchan por ser reconocidos por el Ministerio del Interior. Millonaria inversión para colegios indígenas en Antioquia. Gobierno Mayor y la FAO se reúnen para hablar del tema alimentario. Organizaciones indígenas alzan su voz en Venezuela. Sobre protección del medio ambiente tienen peligro a indígenas de Río y Sao Paulo. Indígenas y ONGs ecologistas rechazan las medidas para la explotación de recursos naturales en Perú. 8 millones de mujeres indígenas sufren violencia en México. Chile protege el valor inmaterial de los pueblos indígenas. Noticias, noticias, noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Nepurudí Noticias es el programa informativo de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este objetivo tenemos la editorial, que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores, hoy el Taita Miguel Chindoy. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Mi nombre es Miguel Chindoy, exgobernador del pueblo Kamsá del Putumayo. Hoy vamos a referirnos brevemente acerca del pensamiento mayor. Los pueblos originarios históricamente hemos desarrollado un sistema de pensamiento que se funda en unos principios, costumbres, tradiciones, o más bien alrededor de ese sistema de pensamiento han nacido unas tradiciones, unas costumbres, unas normas, unos conocimientos y un nivel de experiencia. Todo esto, este cúmulo de conocimientos y experiencias tienen un fin, que es proteger la vida en todas sus expresiones, en todas sus manifestaciones. Nuestros mayores
entendieron dentro de ese sistema de pensamiento que lo más esencial, lo vital, lo más importante, lo sagrado es la vida del entorno, la vida de las aguas, la vida de la madre tierra, así como la vida del ser humano. Y por eso nuestros mayores, alrededor del sistema del pensamiento propio, entendieron unas normas, unos mandatos propios de cómo orientarse, cómo gobernarse, cómo autorregularse. A todo este conjunto de procesos, dinámicas y tejidos es lo que nosotros llamamos el pensamiento mayor. El pensamiento mayor no simplemente como un acto racional de ejercicio mental, sino como un tejido entre el pensar, entre el sentir y entre el obrar. Todos los pueblos originarios han desarrollado su propio pensamiento mayor. Cada pueblo originario tiene su pensamiento mayor, que es de donde nace el derecho mayor, como un sistema de regulación propia, de normas propias, donde los mayores han entendido unos criterios, unas responsabilidades, unas facultades, y a todo esto nosotros hemos entendido que es parte de las ciencias ancestrales de cada pueblo. El pensamiento mayor como una fuerza de voluntad, como una energía, como un reconocimiento y como una decisión colectiva de cada pueblo en defensa y protección de la vida. Es alrededor del pensamiento mayor como cada pueblo indígena traza su derrotero, su camino, su proyecto de vida, su plan. Es el pensamiento mayor como la gran constitución de orden oral, espiritual, normativo propio. Es el pensamiento mayor la pauta de vida de nuestros pueblos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Noticias. Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En el Purudi Noticias le contamos, le informamos. Una buena noticia para los hermanos indígenas de Nariño, Cauca y Chocó llega de la mano de la Unidad de Restitución de Tierras porque se restituirán más de 66.000 hectáreas. Carlos Rincón tiene los detalles de la noticia. La Unidad de Restitución de Tierras interpondrá 6 demandas para restituir cerca de 66.000 hectáreas a 2.500 familias indígenas y afrodescendientes del Chocó, Cauca y Nariño. Según la Unidad de Restitución, con la demanda se busca restituir a comunidades que han sido afectadas seriamente por la incidencia de los grupos armados al margen de la ley, la minería ilegal, la presencia de minas antipersonal y la colonización. La mayor de las demandas pretende devolver cerca de 53.000 hectáreas a 644 familias de la etnia Aguá, ubicadas en los municipios de Samaniego y Barbacoas, en el departamento de Nariño. Además, unas 1.500 familias se beneficiarán de una sentencia favorable para recuperar unas 7.000 hectáreas del Consejo Comunitario La Toma en el municipio de Suárez, Cauca. Las acciones jurídicas también pretenden restituir sus territorios a las comunidades indígenas Arquía, Ellaquera, Cuti y Tanela en varios municipios del Chocó. La Unidad de Restitución de Tierras, a través de Dirección de Asuntos Étnicos, ya ha interpuesto otras 6 demandas que pretenden restituir unas 170.000 hectáreas en beneficio de 3.671 familias de comunidades indígenas y negras. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? De Purudi Noticias.
Los cabildos indígenas de Ibagué han dado una gran lucha para que el Ministerio del Interior los reconozca como cabildos urbanos. Con este reconocimiento pretenden hacer valer los derechos que constitucionalmente tienen los hijos de la madre tierra, pero que en las ciudades están siendo vulnerados. Edwin Suárez con la información. Actualmente la ciudad de Ibagué tiene unos 1.500 indígenas pijao autorreconocidos, que se reúnen en 6 cabildos diferentes. 2 de esos cabildos caminan junto al proceso que adelanta Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Los cabildos Quintín Lame y Cacique Ibagué están conformados por unos 500 indígenas y tienen como objetivo promover la cultura, pero sobre todo defender los derechos de sus integrantes. Habla el exgobernador del Cabildo Cacique Ibagué, Edgar Tique. Hemos venido trabajando sobre unos derechos, conformando una política pública para que se nos den los derechos, a lo menos tenerlos aquí en el municipio, porque el municipio debe de apoyar todos estos procesos, todas estas comunidades, y pues tenemos un reconocimiento, una resolución del municipio donde dice que somos comunidad indígena, y ese ha sido el trabajo que hemos venido haciendo durante estos 16, 17 años. La mayoría de los hermanos indígenas que hacen parte de estos 2 cabildos llevan varios años viviendo en la ciudad, pero aún enfrentan muchas necesidades que agudizan y dificultan su calidad de vida. Fernando Quimbayo es el vicegobernador del Cabildo Cacique Ibagué y reconoce que el apoyo por parte de la administración local para subsanar esas necesidades es prácticamente nulo. En esta última administración yo llevo dentro del Cabildo como vicegobernador 2 años y la verdad ha sido demasiadamente nula. La parte de la alcaldía municipal no nos presta a nosotros ningún tipo de beneficio, ni ayuda, ni nada. El alcalde con nosotros nunca ha tenido un pequeño acercamiento, de pronto dan una pequeña reunión con él para nosotros poder ir a expresar lo que necesitamos, gestionar cositas que de pronto podamos, que por derecho creo que las tenemos acá dentro, porque estamos reconocidos en la parte municipal, y con este gobierno no hemos podido tener ningún tipo de acercamiento. La personería de Ibagué reconoce que hace falta voluntad política y compromiso por parte de la administración actual para con este segmento de la población. Sin embargo, Nepurudí Noticias habló con Sonia Poveda, asesora municipal para asuntos técnicos, y dijo lo siguiente. Desde la Secretaría de Gobierno tenemos un plan de acción en el cual se tienen trazadas unas metas, las cuales siempre apuntan al restablecimiento de derechos de ellos. Se les va a capacitar en derechos humanos, en normatividad indígena, en violencia contra la mujer, y pues procurar siempre que se pueda articular toda la administración para que a ellos se les puedan hacer efectivos sus derechos. Actualmente los cabildos indígenas de Ibagué tienen 2 propósitos fundamentales. El primero es buscar que el Ministerio del Interior los reconozca como cabildos urbanos y así reclamar derechos propios como salud, educación y vivienda que actualmente están siendo vulnerados. Y el segundo propósito es el de terminar cuanto antes la construcción de una política pública para los indígenas residentes en la capital del Tolima, que actualmente se elabora en la alcaldía municipal de la ciudad. Esta política pública sería la verdadera solución a las problemáticas de los hermanos indígenas, pues obligaría al mandatario de turno a destinar un presupuesto anual, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los hijos de la madre tierra. El siguiente es un mensaje del líder indígena Eber Tique. No, que pues ojalá, y esto es como una concientización y una sensibilización a las autoridades, que nos den el estatus que nos pertenece, que nos reconozcan, porque nosotros ya somos autorreconocidos como indígenas. El problema es ellos que no quieren reconocernos por el hecho de estar ubicados en un contexto urbano. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Más de 6.200 niños y jóvenes indígenas que estudian en 57 establecimientos educativos de 15 municipios del departamento de Antioquia serán beneficiarios de una millonaria inversión por parte de la gobernación, en donde se harán mantenimientos, remodelaciones a los colegios e incluso la construcción de nuevos planteles. Claudia Almendra. El proyecto desarrollado por la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional y la Fundación Fraternidad Medellín contempla una inversión cercana a los 26.000 millones de pesos, que beneficiará directamente a la población indígena escolar del departamento antioqueño. Marta Lucía Aguilar, directora de Gestión de Cobertura de la Secretaría de Educación Departamental, dijo que para la administración actual la educación de los indígenas ha sido prioridad y destacó el crecimiento en cobertura educativa en esta población, pues se pasó de 6.700 estudiantes en 2012 a 8.500 en 2014, aunque señaló que deberían estar estudiando 9.200 indígenas.
Pero aparte de esta millonaria inversión departamental en el sector educativo, que beneficiará a más de 6.200 niños y jóvenes indígenas de las comunidades en Vera, Zenú y Tule, Carlos Salazar Jaramillo, gerente indígena de Antioquia, informó que hay 10 proyectos en trámite en el Ministerio de Educación, con apoyo de la Secretaría de Educación de Antioquia, por cerca de 10.000 millones de pesos, para seguir fortaleciendo el sector educativo de los pueblos originarios. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se reunió con autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor y otras organizaciones indígenas para ver cómo se encuentran los pueblos originarios en el tema alimentario. La siguiente es una nota de Ángel Jacanamejoy. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, con la participación de la Coordinación Nacional y autoridades de diferentes regiones, se reunieron el 25 y 26 de junio en el municipio de Choachí, Cundinamarca. Doctora María Cecilia, ¿qué temas se trataron con autoridades tradicionales indígenas de Colombia? Acá trabajamos sobre seguridad alimentaria y nutricional para los pueblos indígenas. La FAO está desarrollando un proyecto en Colombia sobre políticas en seguridad alimentaria y nutricional para pueblos indígenas. Está realizando una serie de encuentros con las organizaciones indígenas de carácter nacional para conocer las demandas y expectativas de estas organizaciones y poder en el tema de seguridad alimentaria y nutricional aportar con insumos a la CISAN, el Comité Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y aportar algunas de las recomendaciones y demandas que están haciendo los pueblos indígenas de Colombia para que sean tenidos en cuenta en los lineamientos de política que la CISAN está formulando directamente con las organizaciones indígenas. ¿Cuáles han sido los resultados de este encuentro entre autoridades tradicionales y la FAO? Bueno, ha sido un encuentro, un diálogo, una conversación muy enriquecedora sobre diversos aspectos relacionados con el tema de seguridad alimentaria, y al final se produjeron una serie de recomendaciones para presentarlas por parte de la FAO en las instancias donde pueda tener incidencia esta propuesta de las organizaciones indígenas. Doctora María Cecilia, ¿qué continúa después de esto? Ahora se hará 4 encuentros más y por último un diálogo nacional donde esperamos convocar a delegados de estos encuentros, también a la academia, por supuesto a las instituciones públicas que tienen injerencia en el tema, para poder formular un documento en el cual se recojan todas las expectativas y las conclusiones de los encuentros que se han realizado. Posteriormente, como se trata de un proyecto de carácter regional de la FAO, donde también participan Guatemala y Paraguay, se pretende hacer una publicación donde se integren los resultados del proyecto en los 3 países. ¿Cuáles han sido las experiencias que ha tenido la FAO en el trabajo de los pueblos indígenas? Bueno, en el marco de este proyecto ya hemos realizado 4 encuentros. El primero de ellos se realizó en Guambía, en Cauca, con el pueblo Misak. Después tuvimos otro con los ticunas en Leticia, Amazonas. El tercero se realizó en Nabusimaque, con los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y este, que es el cuarto, lo hemos realizado con autoridades tradicionales. Bueno, las experiencias que hemos tenido pues han sido muy positivas todas. Esta especialmente nos ha llamado la atención por la cantidad de propuestas que han surgido y la cantidad de análisis de diversos temas. En otros ámbitos, la FAO con pueblos indígenas ha venido trabajando pues en recuperación de medios de vida, sobre todo con personas de pueblos nativos desplazados por violencia. Este es el primer proyecto en el que se trabaja para conseguir, en este caso, una política pública con enfoque diferencial para seguridad alimentaria y pueblos indígenas. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen en Neporudí Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información en nuestro noticiero. Nepurudí. Le contamos, le informamos. ¿Qué es Neporudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país.
Saludos a todas las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, de parte de ORCEM, Organización de Radios Comunitarias del Estado de Michoacán, México. Esperamos que estén listos ahí en la lucha de la comunicación indígena. Mi nombre es Bruno Salazar, de México, Michoacán. Gracias. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Compasara Karea Pedaitam. ¿Qué dicen ellos? Ulelube Namun Maigas. ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Imatayu Yaikuna Paikuna. Nuestros vecinos, nuestros hermanos. El comunicador no es solamente el que da la noticia, el que pone el disco, el que manda un saludo, ¿no? Y el que después de sus 5 o 6 horas de trabajo se va a dormir. No, el comunicador indígena es el que ayuda a transformar la realidad. Es prácticamente un dirigente también, es un líder social. Entonces tiene que tener formación política, tiene que saber hacia dónde va la comunidad. La reeducación, eso es interesante, cómo el plan de formación nuestro nos va a cambiar la cabeza también, nos va a reeducar. A veces el sistema, la escuela nos deforma, entonces nuestros planes de formación tienen que ayudarnos a reeducarnos, a reaprender. Yawari Yawari Kurusta, Yawari Takwai. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Escúchelo todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. Gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la Madre Tierra para Colombia y el mundo. Ahora vamos a dar un repaso mejor a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Un decreto firmado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para regular la minería lícita tiene en alerta a las organizaciones indígenas del vecino país. Más detalles de esta noticia con Claudia Almendra. En Venezuela, un decreto presidencial pretende promover la gran minería, la minería artesanal y además tener un registro de las personas que ejercen la minería, así como propiciar la utilización de métodos ecológicos para el ejercicio de la minería. Sin embargo, los pueblos indígenas que sufren en carne propia los efectos de la minería legal e ilegal tienen una mirada totalmente diferente. En un comunicado emitido por las organizaciones indígenas, señalan que les preocupa seriamente que el decreto haya sido dictado sin la consulta previa e informada a los pueblos indígenas afectados. También afirman que la elaboración e implementación de un plan de acción para promover el ejercicio lícito de la minería puede tener consecuencias imprevisibles para la vida colectiva futura de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas del Amazonas, a través de sus organizaciones, insisten en que la minería en sus diferentes formas y modalidades produce fuertes impactos ambientales y socioculturales que afectan sus condiciones de vida. Resaltan la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, contaminación con mercurio de ríos, desviación del curso de los ríos, remoción de la capa vegetal, alteración de ecosistemas, introducción y expansión de enfermedades endémicas y epidémicas, delincuencia organizada, introducción de grupos irregulares armados, diversas formas de violencia contra las mujeres, contrabando y tráfico de sustancias. Noticias. Los indígenas de un sector de Brasil están amenazados por el sobreproteccionismo del medio ambiente y la ola turística del vecino país. Adelante, Carlos Rincón con la información. Las comunidades indígenas quilombolas y caicaras que viven en la costa entre Río de Janeiro y Sao Paulo están viendo cada vez más amenazado su estilo de vida tradicional debido a la presión del turismo y a la sobreprotección del medio ambiente. Por eso, las comunidades asentadas en la Serra do Mar se han unido para llamar la atención por la falta de políticas públicas de salud, educación e infraestructuras y por las limitaciones que tienen al vivir en reservas naturales. A pesar de que a lo largo de los siglos estas comunidades han vivido un equilibrio con la naturaleza, ahora no puede construir casas de barrio ni las típicas canoas caicaras esculpidas en un único tronco, pero tampoco pueden plantar o pescar como tradicionalmente lo han hecho.
En la frontera entre los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo, los más perjudicados por la legislación actual son los quilombos de Camburi y Fazenda Caixa, en el Parque Nacional de la Sierra de Bocaina, en el Parque Estatal Serra do Mar, ya que en ninguno de los dos casos pueden desarrollar sus prácticas culturales habituales. Más cerca de la ciudad histórica de Paraty, muy visitada por los turistas, los problemas están más relacionados con el deficiente sistema de recogida de basuras, el acceso al agua potable y la especulación inmobiliaria. Entonces, para tratar de conservar su cultura, los pueblos originarios que se han visto afectados desarrollan el Foro de las Comunidades Tradicionales de Angra, Paraty y Ubatuba, en donde lanzará la campaña Preservar es Resistir. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Indígenas y ONG ecologistas de Perú han demostrado su rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno de Ollanta Humala, que pretende relajar las normas ambientales para la explotación de recursos naturales como parte de un paquete de medidas dirigido a activar la economía. Claudia Almendra, adelante con la información. El presidente envió hace unos días al Congreso el paquete que incluye cambios en el sistema tributario, flexibilización de restricciones ambientales y medidas para impulsar las inversiones en los sectores como la minería y el petróleo. Sin embargo, el director de la ONG Cooperación, José Echade, ha denunciado que este no es solo un paquete económico, sino que existe una dimensión política que pretende retroceder los pequeños avances ambientales a un punto de no retorno. Entre las medidas que han molestado a diversos sectores de la sociedad civil figuran la reducción a 1/3 del costo de las multas ambientales durante 3 años y otras normas que recortan la competencia del Ministerio del Ambiente. La Defensoría del Pueblo, un órgano del ámbito estatal, ha recomendado al Congreso no aprobar la iniciativa del gobierno porque considera que debilita la institucionalidad. Por su parte, el gobierno ha rechazado que las medidas pretendan recortar las normas que protegen el medio ambiente. El ministro de Economía, Luis Castilla, ha explicado que no hay un debilitamiento en lo absoluto de las leyes ambientales. Se mantienen los estándares y lo que se quiere es una regulación asumible por los agentes económicos. Sin embargo, el jefe de la organización que reúne a los pueblos amazónicos de Perú, Henderson Regifo, ha insistido en que las normas vulneran y ponen en riesgo los derechos, van en contra de una vida sin contaminación y favorecen a las empresas. El tema de la explotación de los recursos naturales es muy sensible en Perú y en ocasiones ha provocado fuertes protestas. En el 2009, un enfrentamiento entre policías indígenas que protestaban contra la explotación de los recursos naturales de sus tierras dejó unos 33 muertos. Noticias. ¿Cuál es la difícil situación de las mujeres indígenas en México? Edwin Suárez, adelante con la noticia. En México, casi 8 millones de mujeres indígenas padecen condiciones de violencia familiar, abusos y agresiones físicas y morales, indicó un informe revelado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Dora María Guadalupe Talante, anunció que la mayoría de las mujeres indígenas sufren una situación inhumana mientras no tienen acceso a los servicios de salud y educación. La vocera también agregó que las mujeres indígenas desempeñan un papel esencial en la recomposición del país, por lo que es necesario que las grandes distancias entre marginalidad y justicia social se reduzcan, dando lugar a nuevos modelos de desarrollo de acuerdo con sus expectativas culturales, sociales, políticas, económicas y de justicia. La diputada Guadalupe Talante instó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a adoptar unas iniciativas para desarrollar al pueblo originario, así como mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas. Según Talamante, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informó que en el año 2012, en México, más de 3 millones de personas de la población indígena carecían de nutrición básica. En México, la comunidad indígena distribuida por toda la nación norteamericana conforma casi 15 millones de personas en todo el país, una amplia franja poblacional que sufre difíciles situaciones de vida, entre ellas la violencia perpetrada contra sus mujeres y niños. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. La Biblioteca Nacional de Chile inauguró esta semana el Centro de Patrimonio Inmaterial Indígena y Rural, definido como un nexo entre los pueblos indígenas y la ciudadanía. La siguiente noticia la presenta Claudia Almendra. En el marco de la celebración del Huiñón Tripantu, festividad mapuche que celebra el nuevo ciclo en la naturaleza, la Biblioteca Nacional de Chile inauguró el Centro de Patrimonio Inmaterial Indígena y Rural, definido como un nexo entre los pueblos indígenas y la ciudadanía. La directora de la Biblioteca Nacional, Ana Torini, explicó que el nuevo centro busca una mirada completa del material disponible sobre los pueblos indígenas. Además, la funcionaria anticipó que se creará una biblioteca digital que permita consultar a cualquier ciudadano interesado en el material bibliográfico indígena.
Uno de los componentes del centro, el Archivo de Literatura Oral, ya logró en 2013 incluir poemas y canciones indígenas en la colección de la Memoria del Mundo, creada por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia. La Biblioteca Nacional, como parte de sus objetivos permanentes de mejorar el acceso y de promover de una manera integrada la preservación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico, integró 2 importantes fondos: el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares y la Biblioteca del Mundo Rural e Indígena José María Arguedas. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, está realizando el tercer Censo Nacional Agropecuario, y para conocer todos los detalles de este proceso, presentamos en Nepurudí Noticias el siguiente segmento de información institucional. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, presenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Prosperidad para todos. ¿Qué es un censo? Es el conteo de todos y cada uno de los elementos de una población o de un universo en un lugar determinado y en un tiempo dado. Dependiendo del objetivo, hay diferentes tipos de censo. ¿Qué es el Censo Nacional Agropecuario? Es un censo que levantará información sobre la estructura agropecuaria nacional, es decir, sobre aspectos que no cambian en el corto plazo, que explican el comportamiento de la actividad agropecuaria y dan respuesta a los interrogantes de qué, cómo y dónde se realiza la actividad agropecuaria. ¿Por qué es importante que los pueblos indígenas de Colombia participen en el tercer Censo Nacional Agropecuario? Primero, los resultados de este censo servirán para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en los diferentes sectores del país. Segundo, la información servirá para sustentar técnicamente la capacidad de negociación de los pueblos indígenas frente al gobierno en lo relativo a la temática agropecuaria en los territorios indígenas. Tercero, las organizaciones indígenas podrán tener información estadística agropecuaria, forestal y ambiental comparable a nivel nacional para formular e identificar programas y proyectos y poder evaluar políticas públicas sobre el desarrollo rural en sus territorios. A continuación, habla Liliana Acevedo Arenas, directora técnica de Censos y Demografía del DANE. Desde el año 2011, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE ha sido muy consciente de que para lograr efectivamente los propósitos del Censo Nacional Agropecuario, debemos trabajar conjuntamente con todas las organizaciones indígenas, todas las organizaciones afrodescendientes de nuestro país. En ese orden de ideas, con las autoridades tradicionales ya hemos tenido varios espacios de diálogo para concretar esa participación activa en cada uno de los procesos del Censo Nacional Agropecuario. Es así como los hemos involucrado en los ejercicios de sensibilización, van a estar también involucrados en los ejercicios de entrenamiento, porque parte de los equipos que recorrerán los territorios levantando la información serán miembros de las comunidades indígenas con nuestro personal supervisor y nuestro personal censista. Ellos serán los que levantarán la información. Y también un ejercicio muy importante y valioso para nosotros es que hemos también socializado los contenidos del formulario censal, en donde hemos tenido en varios espacios información para incluir la diversidad étnica y que tengamos una información suficiente para ellos. También estamos comprometidos con un proceso de difusión de la información para que ellos se apropien de la información que estamos produciendo estadística y sea utilizada por todos ellos.
Giraldo Chiloto, gobernador del Cabildo El Rosal en Pitalito, Huila, se refiere al tercer Censo Nacional Agropecuario. Hemos sido invitados las autoridades de los cabildos que hacemos parte de la organización de autoridades del gobierno mayor, sea para hacer concertación con el gobierno nacional, entidad del DANE, ¿no? Donde pues se pusieron todas las inquietudes, de pronto dificultades que se han estado pasando dentro de las comunidades. ¿Qué queremos decirle a las comunidades? Que estén muy pendientes al tema con sus autoridades, porque esto es un tema muy delicado en el tema para las organizaciones, que es de mucho cuidado, entonces que estén muy atentos con las autoridades que han delegado para que hagan parte de este proceso. Bueno, un beneficio es que vamos a tener una información clara también como dentro de nuestras organizaciones, también como ante el gobierno, ¿no? Entonces ese es como el beneficio. ¿Qué función cumple Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, en este proceso censal? Responde José Joaquín Jajoy, coordinador del Tercer Censo Nacional Agropecuario por parte de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Una de las funciones específicas ha sido el acercamiento, la conversatoria con los funcionarios del DANE, quienes en últimas pues terminando el 2013 han podido plasmar una voluntad política para llevar ciertas acciones o eventos en el 2014. Vamos a destacar dentro de eso que uno de los primeros es la firma del convenio número 05 del 23 de enero del 2014, en la cual se adquieren unos compromisos con cobertura de 10 departamentos y para diferentes etnias como son los pijaos, ingas, kamsás, nasas, misak y otros. Otra función es la convocatoria que tiene autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, para una asamblea general en Bogotá el 12 y el 13 de febrero, donde asisten más de 50 autoridades con el objeto de revisar y hacer reajuste al caso del convenio interadministrativo y también tener en cuenta a qué regiones y en qué cabeceras municipales o casas de cabildo se iba a llevar estos eventos. Emilio Conda García, líder indígena y exgobernador del Cabildo Nasa, La Paila, Naya, opina lo siguiente. A ver, en este censo agropecuario con pueblos indígenas en este momento para nosotros es interesante, porque ni nosotros mismos en cada comunidad en la que vivimos en nuestro territorio no sabemos completamente la capacidad de la productividad que tenemos las comunidades indígenas, otros más, otros menos, no sabemos por qué. Pero si hacemos el censo agropecuario, la idea es que ese censo agropecuario que se va a hacer el DANE, pero los que van a trabajar son los mismos indígenas, los que van a ser capacitados para hacer el censo agropecuario. Y parte de eso que haría también copias en el territorio que nos serviría mucho para nosotros. Interviene Liliana Acevedo del DANE. El objetivo específico de esta reunión con las autoridades tradicionales es lograr una participación activa de todas las autoridades para que tengamos un censo en la que recojamos toda la información del sector agropecuario y de los productores con toda la calidad, la completitud y la cobertura necesarias para luego brindar información de este sector, no solamente al gobierno nacional, sino a todas las autoridades indígenas que puedan además ser insumo para la formulación de planes, proyectos y programas y que sean de su interés. Habla Gabriel Forastero, presidente de la Asociación Indígena Asirdú. Bueno, la verdad es que para nosotros es un tema nuevo, aunque los censos hayan hecho en las comunidades, pero de todas maneras ahora yo veo como con una respuesta más clara y llevar un mensaje a las comunidades indígenas, porque de todas maneras es un trabajo que tenemos que camellar y las autoridades de todos los pueblos en verano allá deben de prepararse frente a este Censo Nacional de Agropecuario. Me parece que sumamente importante y yo estoy muy agradecido a la Autoridad Tradicional de Colombia, Gobierno Mayor,
en cabeza de la compañera Miriam Chamorro. Mario Calambas, habitante del resguardo de Guambia en Cauca, opina. Bueno, para las comunidades que de alguna manera somos parte de este país, pues quieras o no, pues nos van a incluir, y además considero que es necesario, digamos, el censo agropecuario. Por un lado, nos hacemos conocer cómo es que vivimos, y por otro lado, pues hay muchos problemas que a la vez nos desconocen. Por ejemplo, el caso de los Misaj. Es un pueblo grande con una densidad de población fuerte, pero el territorio es pequeño. Entonces, por ese lado, pues nosotros consideramos que es necesario hacernos conocer, porque a veces, o muchas veces el Estado dice, no, es que los indígenas tienen tierra, pero lo hacen una referencia como muy genérica, ¿no? Y entonces eso excluye de una realidad. ¿Cómo se está desarrollando el tercer Censo Nacional Agropecuario para pueblos indígenas? Responde José Joaquín Jajoy. En resumen, el proceso tiene primero conversatorio de acercamiento, segundo, firma del convenio, tercero, convocatoria a Asamblea General para hacer reajustes dentro del contexto contractual. Luego se ha hecho operaciones de talleres en diferentes cabildos, en Neiva, Tolima, Colón, Guamo, Ataco, entre otros, donde hubo bastante asistencia para realizar los talleres. Se ha colocado de acuerdo con los taitas de cada región, dependiendo de sus usos y costumbres, ¿no? Para con eso poder asistir a los delegados de diferentes cabildos quienes colaboraban a hacer el diligenciamiento del punteo geográfico. Una vez terminado esto, pues pasa al seguimiento de los resultados de número de censistas y supervisores que cada cabildo va a tener, y que en esa, pues cada gobernador o autoridad competente va a hacer la clasificación del caso. No nos queda un asunto pendiente, es la parte de contratos con el personal censista y supervisores, y el otro que pasarían a capacitación el personal escogido, y luego que irían a trabajo de campo para hacer el diligenciamiento de los formularios del tercer censo agropecuario. Analizado el proceso del compromiso establecido, TANE, Gobierno Mayor y autoridades, nos da un resultado de como el 95% de efectividad, que se puede plasmar de positivismo, porque ha habido un entendimiento, comprensión entre las partes y una buena asistencia, y también la parte del informe y la participación activa en el diligenciamiento y en el trabajo de puntuación geográfica. Julio Hernán Cometa, exgobernador del Cabildo Novirao, presenta su apreciación. Este tercer censo que está haciendo a nivel nacional para las poblaciones indígenas, yo creo que va a ser beneficioso, porque en el censo poblacional o los anteriores que han pasado, pues han quedado muchos pueblos indígenas que posiblemente no se han metido, digamos, en la zona pacífica o en otra donde están las selvas más lejanas. Yo creo que hubo mucho indígena que quedó sin censar, pero ahora con esta metodología que se está dando, yo creo que se va a dar a conocer realmente cómo está la población indígena.
¿Cómo se está realizando el proceso de sensibilización y divulgación por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, frente al tercer Censo Nacional Agropecuario? Ángel Jacanamejoy, coordinador de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, responde. Las comunidades deben saber de qué se trata y qué se va a hacer durante el Censo Nacional Agropecuario. Por eso, el sistema de comunicaciones y medios indígenas de autoridades tradicionales, Gobierno Mayor, ha implementado una estrategia comunicativa con programas radiales, con avisos y con perifoneos. Para los programas radiales se va a llevar una información a través de 16 estaciones en el país, en 5 regiones, el departamento del Meta, Huila, Tolima, el Cauca y el departamento del Putumayo. 16 estaciones que estarán llevando la información del censo a partir de las 6 de la tarde y durante 23 minutos. Pero además de los programas radiales, también se ha implementado un sistema de perifoneos que va a llevar una información mucho más personalizada con las comunidades, una información que va a partir desde las mismas autoridades tradicionales de los 5 departamentos focalizados para llevar a cabo esta información de este proceso. El gobernador del Cabildo La Dorada en Putumayo, Luis Antonio Agreda. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a todo el equipo de autoridades tradicionales Gobierno Mayor que prácticamente tienen ese pensamiento muy propio, ¿no? El de hacer la invitación a todos los pueblos indígenas, especialmente los que estamos por allá en los rincones, se puede decir. Y esto es de mucha importancia para nosotros, pues porque prácticamente en este tema del DANE que hoy nos ha tocado, está culminándose, entonces es allí donde nosotros podemos representar y podemos decir de que nosotros existimos en tales y en tales partes, porque si esto no se hubiera dado, no se da, pues nosotros prácticamente no existimos. ¿Qué piensan las autoridades indígenas de este proceso censal? Habla Henry Tunúbala. Nosotros hemos mirado que dentro del censo nos falta todos los datos, digamos, de las familias, en dónde están ubicados y en qué departamentos y cuántas familias componen. Entonces eso pues nos obliga a actualizar estos censos. Pues a todos los pueblos indígenas dentro del departamento del Cauca y a nivel nacional, pues mi mensaje es de que pues que actualicemos ese censo. Emilio Conda García. Pues a ver, yo recomendaría mucho que en este momento, como ya se está empezando a avanzar, recomendaría que todas las autoridades de los territorios y comunidades estén muy pendientes, informándose, comunicándose con las organizaciones, llame como se llame, para manejar toda la información en la comunidad. En el momento que lleguen los encuestadores, en el momento que lleguen a hacer los talleres, la gente esté muy alerta y sepan cuál es el tema y que estén claros también para qué nos sirve ese censo. Gabriel Forastero. Bueno, yo lo único que le daría consejo a todos los pueblos indígenas para que se preparen y esperamos que cuando empiece ese censo nacional agropecuario. Mario Calambas. Una invitación no solamente entre los Misai y otros pueblos, en el sentido de que pues si no vinculamos directamente nosotros lo hace por nosotros. Y creo que es importante que pues no somos una población fuerte en este país, somos como 1,5 millones de colombianos, de los 84 pueblos, pero sí realmente tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas y por lo tanto consideramos que somos parte de este país y como colombianos tenemos muchos derechos que reivindicar. Y por lo tanto, pues los pueblos indígenas considero que deben participar independientemente de la posición y la situación geográfica donde estén. Julio Hernán Cometa. A nivel indígena, pues siempre hemos sido muy, como le dijera, como muy escépticos, como muy reacios a dar los datos, pero pues digamos con la información que nos han dado, pues yo creo que sí es interesante de que darle la recomendación a los demás pueblos, pues que no se abstengan a dar estos datos porque es muy necesario
Entonces nosotros al no dar los datos, pues quedaríamos por fuera y no tendríamos opciones de pronto de exigirle al gobierno los reconocimientos de nuestros derechos. Y además ya casi, pues digamos, en las poblaciones indígenas donde somos más visibles, el gobierno ya nos tiene todo, ya nos conoce cómo vivimos, cómo estamos, pero sí es necesario que sus propias voces, de sus propias autoridades, de sus propias comunidades, palabras textuales, cada uno vaya entregando sus datos, pues realmente lo que se tiene y lo que no se tiene. Luis Antonio Agreda. Me parece muy bien de que se le pueda hacer la invitación a todas las comunidades indígenas y estén, como se dicen, con los ojos abiertos ante esto y conozcan de lleno con sus autoridades, con los gobernadores y de antemano también con todos aquellos que nos quieren ayudar en ese tema y más que todo en este ejercicio, o sea que se tiene que dar como una capacitación, un conocimiento adecuado para no tener que fracasar. José Getial. El tercer censo nacional agropecuario es importante para mí porque ahí miramos, ¿no? Las necesidades, qué tanto existen las comunidades y qué tanto existe a nivel del Valle de Sibundoy. Sí, una invitación a toda la comunidad, tanto como Inga y Kamsá, de aquí del Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo, Alto Putumayo, para que estemos pendientes, ¿no?, sobre este tercer censo que se ha venido haciendo con el DANE y pues invitarlos para que estemos muy atentos de lo que se ha hecho y de lo que se tiene por hacer. Luciano Mavisoy. Invitarlos, ¿no?, que estemos unidos para que unamos pensamientos, criterios con la niñez y la juventud, con los médicos tradicionales, igual con las instituciones, para que hagamos jornada de trabajo continuo y unidos, y así unidos tendremos un buen futuro. José Joaquín Jajoy. Un mensaje para el tercer censo nacional que no se ha llevado hasta la presente y que hoy se hace a los 40 años, es preciso de que se den la mayor parte de información, porque esto realmente repercute en diferentes áreas de desarrollo propio que uno puede plantear dentro del gobierno. Y bienvenidos, y creo que cuando los censistas y supervisores estén en la región, pues se necesita mayor colaboración. Y si de pronto no saben o hay dudas, pues para eso está mi persona, están otras autoridades que de pronto tienen este conocimiento y recurran para no quedar de pronto sin la información necesaria. La directora técnica de Censos y Demografía del DANE, Liliana Acevedo Arenas. Invitamos a todas las autoridades indígenas y a todos los miembros de sus comunidades a que estén atentos a los mensajes que estamos transmitiendo y a sus autoridades para que ellos puedan informarles adecuadamente de lo que estamos haciendo en este ejercicio, de que el Censo Nacional Agropecuario es importante y que cuando lleguemos con nuestros censistas podamos tener la puerta abierta y levantar la información que todos requerimos, ya que este censo no lo hacemos en el país hace alrededor de 43 años. Se espera que en los próximos meses se lleve a cabo el tercer Censo Nacional Agropecuario en todos los territorios indígenas de Colombia, contando con la participación de todos los pueblos indígenas junto con sus autoridades tradicionales. Para mayor información puede ingresar a la página www.gobiernomayor.org/tercercna o a www.dane.gov.co/CNA 2014. Inicia el tercer Censo Nacional Agropecuario, la oportunidad para que los pueblos indígenas obtengan información actualizada sobre la producción agropecuaria de sus territorios. Infórmate con tu organización. Cuéntele al censo para la prosperidad del campo. Su territorio cuenta. Tercer Censo Nacional Agropecuario. Hay campo para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Prosperidad para todos. Se escuchan los sonidos y las voces. Son los sonidos del viento y las montañas. Son las voces de los hijos de la Madre Tierra. Los sonidos y las voces comunican. Es Nepurudí. Nepurudí. Le contamos, le informamos. Escúchelo
todos los sábados desde las 6 de la tarde en esta radio. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Hasta aquí el bloque informativo de Neprudi Noticias. Agradecemos su atención. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org. Recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Muchas gracias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. A toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio. Desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.